Crónicas del Misterio. Las Crónicas del Misterio, ya estamos en ellas y como no, lo hacemos con Lorenzo Fernández y Manuel Carballal. Muy buenas ambos. ¿Qué tal? Buenas noches. Con los chicos misterio. Mira que nos han llamado cosas en la vida, pero chico misterio yo creo que nunca... Chico Martini alguna vez, pero chico misterio no. Chico Martini, vaya, muy bien, muy bien. Sí, ¿por qué? No, hoy me acaba de llamar Lorenzo Psicofonía. Que eso tampoco me lo habían llamado nunca. No, yo someto directamente al criterio de nuestra audiencia que por favor escuchen una psicofonía que dice algo así como no hay nadie, es decir, que lo busquen en el oráculo, en Google, no hay nadie, y que escuchen y que interpreten si verdaderamente esa voz se parece a la de Manuel Carballal o no. Sí, bueno, no es la primera vez que me dicen que mi voz se parece a muchas cosas. A muchas cosas, ¿no? Sí, pero bueno, hombre, no es la primera vez que me llaman fantasma, pero no psicofónicamente. Y ahora vamos a introducir el tema que la cosa tiene miga. Todo parte del hecho de que nos planteáramos hablar sobre este asunto, que es un asunto amplísimo y que salen muchísimos otros temas, pero hoy vamos a dar una visión general. Pero todo parte de una investigación científica y publicada como tal en una revista científica de una investigadora muy conocida de nosotros, trabaja en Galicia, aunque ella es portuguesa, Anabela Cardoso. Un estudio, una publicación científica que habla de posibles contactos con el más allá usando la tecnología. Nada más y nada menos, pero insistimos, está en una revista científica. ¿Y qué dice este estudio, Manuel? Pues este estudio dice cantidad de cosas y además me da una satisfacción poder ya por fin hablar de este tema, porque hace años que digamos que había un sutil velo de discreción en esta historia por miedo a los de siempre, a esa panda de fanáticos talibanes de la pseudociencia que odian de forma terrible estos temas y que son capaces de boicotear cualquier iniciativa universitaria. Pues esta historia en realidad empieza en verano del 97. A mí me llama unas personas, yo ya había conocido a Anabela antes. Ella toma contacto con otra mujer que también había perdido a un ser querido recientemente y en principio a mí me llaman para que le recomendase un medium auténtico, ¿no? Que querían un medium auténtico para volver a contactar con esa, en el caso de esta otra mujer era un hijo que había fallecido. Claro, eso es una situación muy incómoda. ¿Cómo vas a garantizar tú un medium que les dé resultados? Pues no puedes. Y estas personas se creó un pequeño grupo, comenzaron a documentarse en todo lo relacionado con la transcomunicación, la psicofonía, las psicoimágenes, contactaron con François Brun. Entonces vuelven a contactar conmigo para decirme que están dispuestos a crear un laboratorio. Además era gente de una situación económica acomodada, tanto Anabela como esta otra mujer, y que están dispuestos a invertir el dinero que haga falta para crear un laboratorio lo más sofisticado posible en ese momento, estamos hablando del año 97, para investigar la TCI, la transcomunicación. Y buscaban un técnico que pudiese construir con conocimientos de electrónica para construir los aparatos, los receptores, digamos. Yo les puse en contacto con Carlos Fernández, que para mí es el mejor investigador que hay en esta materia en España, un auténtico fuera de serie, no solo por su capacidad como investigador, sino porque él, buena parte de su formación profesional viene de la electricidad, de la electrónica, o sea, que estaba familiarizado con la tecnología. Y a partir de ahí se crea un grupo de investigación total, no voy a decir clandestino, pero extremadamente discreto, que viaja por toda Europa, que viaja a Lyon, contacta con el grupo de Luxemburgo, con los primeros nombres de la TCI en todo el mundo. Terminan consiguiendo una beca de investigación de la Society for Psychical Research, de la SPR, y durante 2 años, en un laboratorio de la Universidad de Vigo, realizan una investigación replicando los experimentos que había hecho en su día Konstantin Raudive en los años 50 y publicando ahora, por fin ya se puede decir, lo que han estado haciendo ahí, utilizando jaulas de Faraday, cámaras anecoicas, distintos sistemas de grabación, siempre supervisados por técnicos especialistas, además algunos de renombre internacional, con un equipo multidisciplinar, con investigadores de varios países, algo que yo creo que jamás se había hecho en la historia de la parapsicología española.
Cuando hablamos de este tipo de técnicas, hay un término que los que lo engloba, pero en cierto modo cuando hablamos de psicofonías también hablamos de eso. Hubo una época en la que se hablaba mucho de psicoimágenes. Finalmente ha habido un término que se ha utilizado para este tipo de investigaciones, que es la transcomunicación instrumental, la TCI. Sí, siempre que se habla de la historia de la TCI se empieza la historia por la mitad. Se empieza hablando de Friedrich Jungerson, de sus grabaciones, de los cantos y de los mirlos y demás. Pero en realidad la historia es mucho más antigua. La primera grabación de una supuesta voz paranormal data de 1901. Imaginaros. Se trata de un antropólogo norteamericano, Valdemar Bogras, que haciendo investigaciones sobre los chamanes en Siberia, sí. Bueno, mientras está grabando los cánticos de los chamanes y demás, utilizando un fonógrafo de aquellos primitivos, pues de repente se le introducían unas voces extrañas, ¿no? Hay otra referencia, en 1915, en la revista Light, se publicó ya un artículo sobre la posibilidad de captar supuestas ondas electromagnéticas provenientes del más allá. Recordemos que Edison, que los pioneros de la electrónica también en su día coquetearon. Estamos hablando de principios del siglo XX, cuando el espiritismo era un fenómeno social creciente en Europa y en los Estados Unidos. Y cuando además estas técnicas eran absolutamente novedosas. Es que pensemos que por aquel entonces, como bien dices, el espiritismo estaba en auge, había pasado ya a Europa, las clases burguesas de una forma u otra lo habían tomado como un juego, era divertido contactar supuestamente con aquellos que ya se habían marchado. Pero se hacía a través de mesas parlantes, se hacía a través de psicografías. Es decir, esto era una auténtica revolución en el año 1901, que se utilizaran estos aparatos y que de repente se empezaran a captar registros como estos, ¿no? Hay otro referente histórico anterior a Raudive fascinante, que son los trabajos, estamos hablando de 1952, de dos sacerdotes católicos, del padre Gemelli y el padre Peregrino Ormetti, que luego tendrá mucho protagonismo también en un quiebro en la historia de la transcomunicación, que es la historia del cronovisor, ¿no? De lo que también podemos hablar. O sea, que hay muchos precedentes antes de Raudive, y varios de ellos, por ejemplo, el caso de los que estudian los insectos entomólogos, ¿no? Un entomólogo y médico inglés, Thomas New, y también casi al mismo tiempo un alemán, Karl Hittmann, que también habían captado de forma espontánea voces humanas extrañas cuando estaban haciendo documentales o grabaciones de la naturaleza, ¿no? Estamos hablando antes de Raudive. En ambos casos, y eso también es un dato interesante, como eran académicos de prestigio, gente de círculo universitario, académico, decidieron cortar totalmente toda investigación, no decir nada por si acaso, ¿no? Que esa es una de las grandes trabas. Y aún así, en esa parte de la biografía secreta, ¿no?, de Thomas New, lo cierto es que fue un hombre que, siendo tremendamente cientifista, siendo tremendamente escéptico, es decir, la prueba por encima de todo, acabó obsesionándose con este campo, ¿no?, de lo que serían los inicios de la transcomunicación, representados en este caso en lo que era la psicofonía. Es curioso, ¿no?, ver cómo se llevaron a cabo esas investigaciones absolutamente en las sombras, precisamente para evitar el desprestigio, ¿no?, la mirada de sus colegas, que no entendían cómo alguien tan versado, tan preparado como el Dr. New se dedicaba a eso. Este es un tema también muy interesante, el de la obsesión de los investigadores. Nos incomoda, me imagino, y en cuanto se ha publicado el artículo de Anabela, pues ya han empezado a lloverle críticas y burlas. Bueno, esta tía está loca, esta tía. A mí me gustaría que vieseis el currículum académico y profesional de Anabela Cardoso. Vamos a hablar de ese estudio con el que hemos empezado, pero lo dejamos para el final. Lo hemos presentado al comienzo, de que pues lo que nos habla, pero es lógico que necesitemos conocer un poquito lo que entendemos por transcomunicación instrumental. Estáis citando las investigaciones anteriores a las de Konstantin Raudive, que ahora explicamos quién era, pero entonces nadie conocía esto como la transcomunicación instrumental. Es una expresión, un término que por lo menos se ha popularizado recientemente, hace 20 años aproximadamente. Sí, pero me gustaría resaltar lo que ha dicho Lorenzo de la obsesión del investigador, porque la TCI empieza precisamente por investigadores obsesionados por las psicofonías, casi todos los que luego empezaron a utilizar... Y con la muerte, por supuesto, de algún familiar cercano. El sistema de las voces directas, la psicoimagen, el ordenador, las llamadas telefónicas, porque cualquier aparato tecnológico se ha utilizado en la TCI. Terminan obsesionándose, claro que terminan obsesionándose. Se puede decir incluso, fíjate, quizás, si ya la psicofonía es espectacular, ¿no?, porque es un fenómeno difícil de controlar, no es como, remontándonos más al pasado, una ouija, siempre se ha dicho, ¿no?, tú estás haciendo una experimentación con ouija, sea lo que se manifiesta a través de eso, que seguramente tiene mucho más que ver con nuestra propia mente que con cualquier otra cosa que venga de fuera. Lo cierto es que siempre se ha dicho que de la ouija, bueno, puedes controlar porque vas viendo lo que va saliendo, levantas las manos y se acaba eso, ¿no? Sin embargo, la psicofonía
estás obligado a escucharlo. Bueno, pues ya el salto en adelante es precisamente la psicoimagen. Y la psicoimagen nace, podemos marcar una fecha de inicio en el año 1985 aproximadamente, cuando el investigador alemán Klaus Schreiber, un auténtico experto en la investigación de la psicofonía, de repente empieza a recibir unos mensajes ¿de quién? Pues ni más ni menos que de su hija Karin, que había fallecido años antes, y empieza a decirle no solo que es ella, no solo se presenta con su nombre, sino que incluso le avisa que hay una posibilidad de contacto todavía más clara, y le indica cuáles son los pasos que tiene que llevar adelante, que tiene que seguir para llevar a cabo ese contacto. Ese contacto es la psicoimagen, y le explica supuestamente el espíritu de su hija fallecida cómo tiene que llevar a cabo esta experimentación. Que lo llamativo es precisamente eso, que es ese supuesto espíritu el que le informa de cómo debe usarse la tecnología para conseguir esas imágenes. Exactamente. La cuestión es que aquí fuera Karim, fuera Benzema o fuera quien fuera, en este caso lo cierto es que esa comunicación fue tan certera que a partir de ahí nace un nuevo campo de experimentación tan sumamente fascinante, sorprendente, llamativo, espectacular, como es la psicoimagen dentro del ámbito de transcomunicación instrumental. Pero ahí yo creo que estáis dando un poco con el quid de la cuestión. Está claro que utilizan instrumentos tecnológicos. Además, según va avanzando el tiempo, pues también utilizan móviles, utilizarán ordenadores, o sea, que se van poniendo al día. El asunto es, esas voces que se captan, hoy por hoy no se saben si son voces de personas que viven, de personas que están muertas o de qué son, cuál es su origen. Ellos quieren saberlo. Anabela Cardoso quiere saberlo. Schreiber quiere saberlo. Los del grupo de Maguncia, de Luxemburgo, quieren saberlo. Y además, bueno, con mucho detalle. Lo que ocurre es que a mí me da verdadero pudor repetirlo. Porque repítelo. Es que es un tema muy incómodo. O sea, esta primera parte está muy bien. Cuando hablas de catedráticos de física, profesores de universidad, gente de un nivel académico espectacular, que precisamente, en la mayoría de los casos, por la pérdida de un ser querido, dicen, a mí iba a decir, no, vaya, me da igual lo que diga la universidad, lo que digan claro, todos los demás, pero eso es lo que se conoce como un sesgo cognitivo, es decir, no vale lo que ellos puedan decir porque tienen una cuestión personal que va a impedir que llegue a conclusiones válidas científicamente, pero lo que no quiere decir que su investigación no lo sea. Efectivamente, porque ahí en esa investigación hay resultados, y resultados contundentes que de una forma u otra actúan, responden, en el caso de la psicofonía, incluso de la psicoimagen, de una forma absolutamente inteligente. Es decir, no es algo que aparece flotando por ahí, que tú interpretas. No, es que realmente está respondiendo a contenidos inteligentes. Entonces, ¿qué inteligencia? Porque sí tenemos que hablar de inteligencia. ¿Qué inteligencia hay detrás de esas manifestaciones? Evidentemente no lo sabemos. El miedo que le da a Manuel, me imagino que es pensar en lo que todo el mundo piensa. Es decir, yo entiendo que, sobre todo, científicos que se han metido tan de lleno en este tipo de investigaciones, desde el principio, por criterio, por formación, lo que pretenden es aislar cualquier posibilidad que nos explique desde el punto de vista puramente físico lo que ahí está sucediendo. Y aun aislando, que para esto está la tecnología y el avance de las ciencias, aun aislando como se aísla hoy en día, para llevar a cabo estas experimentaciones, lo cierto es que se siguen produciendo mensajes, llamadas, yo no sé si del más allá, del más acá, pero lo cierto es que siguen existiendo esos contenidos inteligentes y se siguen captando bajo los medios más asépticos posibles. Podemos seguir reconstruyendo esta historia a través de los personajes muy relevantes que han estado en esta investigación. Hemos mencionado a Jugerson, a Raudive, a otros, a New, pero podemos, y además vamos a escuchar alguna de las grabaciones, pero el siguiente que podemos citar en esta cronología, un poco, bueno, pues vamos de aquí a allá, pero en esta cronología quizá el siguiente sería Marcelo Bacci, ¿no? Bueno, aquí sí que ya la cosa se nos va de madre. Sí. O sea, hasta aquí, esto de los laboratorios, los académicos, pues está bien lo de las psicofonías, bueno, pues como todos lo hemos hecho alguna vez, o lo hemos intentado, porque yo nunca he conseguido una psicofonía, mira que lo he intentado. Yo sí, pero bueno. Yo solamente en una ocasión estaba presente, digamos, cuando teóricamente se obtuvo una psicofonía, que es la única que me consta de toda la historia de las psicofonías, y ni siquiera era una voz, un mensaje inteligente, era un alarido durante una hipnosis regresiva, que apareció de repente, y que cuando estábamos transcribiendo la regresión, aparece que yo te pega un susto de muerte, porque no estábamos intentando hacer una psicofonía. Que a ti ni las psicofonías te salen normales. No, macho, es que no tengo suerte con esto de lo paranormal. Pero entonces llega Marcelo Bacci. Y Marcelo Bacci da una vuelta de tuerca. Ya no se trata de que tú pongas una grabadora, el sistema que sea, un sistema digital, una cinta magnetofónica, un gramófono, sino que utilizando, siguiendo precisamente las indicaciones de las voces, porque llega un momento en que ciertos investigadores, como es el caso de Anabela Cardoso, muy experimentados,
y llegan a tener un rapport, una interrelación con las voces y a intercambiarse consejos técnicos, digamos. A las voces le dicen cómo perfeccionar los sistemas de recepción. Esto le ocurrió en la última fase también a Darnell. Y llegan al extremo de lo que se llaman las voces directas, en los que ya no hay una grabación, que luego haya que rebobinar y escuchar, sino que se trata de crear un soporte, un ruido blanco, un tipo de música, una frecuencia de radio determinada, por la que se introduce directamente la voz y es audible. Marcelo Bacci es uno de los referentes más importantes y llega a hacer sesiones. Esto que vamos a escuchar es una sesión del 5 de diciembre de 2004, que es histórica, en la que estaban presentes, además de Anabela Cardoso, el catedrático David Fontana, que fue presidente de la Society for Psychical Research, y uno de los participantes en la investigación de Vigo. Estaba presente Mario Salvatore, que es profesor de física en la Universidad de Nápoles, Paolo Presi, ingeniero aeronáutico, bueno, hasta 37 testigos. Y ahí, durante un periodo determinado de tiempo, se escuchan esas conversaciones con las voces al otro lado de la radio. Y, bueno, si os parece, escuchamos una muestra. Lo oímos. Cosa vuoi dire? Ce l'hai chiamato? Con questo legame è meraviglioso. Vuol dire che diverso. Sono 2 anni! Io voglio sapere se tu sai. El que se asusta es Marcelo Bacci, y la otra voz que hemos oído así entrecortada, rara, En italiano. es la del supuesto espíritu para Marcelo Bacci, o lo que sea que Sí, se pero además manifiesta. es que es un espíritu concreto, porque hay ciertos personajes, como Almeida, el técnico, que y aquí es donde ya la historia empieza a complicarse mucho, y ya es muy vertiginoso hablar de ello. Recuerda mucho aquella historia de las correspondencias cruzadas de los mediums psicográficos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que un medium recibía un mensaje psicográfico de un supuesto espíritu en Londres y otro completaba ese mensaje en Nueva York, ¿no? Eso fue una historia que forma parte de la historia del espiritismo. Pues aquí ocurre lo mismo. Hay determinados investigadores en distintas partes del mundo que aparentemente reciben mensajes de las mismas voces, que se identifican como un mismo personaje, pero que aparecen en Vigo, aparecen en distintos lugares. Y van componiendo con todos esos mensajes una cosmogonía, un mapa de lo que sería el más allá y de lo que sería el mundo del que provienen esas voces. Pero probablemente lo de las voces directas es una de las cosas más espectaculares. Hay otro tema curioso, si queréis escuchamos otro ejemplo, que es cuando tú te enfrentas al fenómeno de las psicofonías, por lo menos en mi caso, cuando tú escuchas las grabaciones, el 99%, repito, hablo por mí, en mi caso personal, a mí me resulta muy difícil interpretarlas, sí, hasta que me dicen, aquí dice no sé qué. Claro. Entonces, esa cantinela, esa melodía, la puedes identificar con eso o con otras cosas, como el caso de ¿y yo qué hago aquí?, ¿no? Es un ejemplo. Nada más hemos hecho experimentos con eso, de enseñarle esas grabaciones a personas que no saben a priori lo que dice, y la mayoría de las veces no lo identifican, ¿no? Otras veces, y yo tengo muchas anécdotas personales en cuanto a psicofonías, que luego hemos identificado lo que eran sonidos, alaridos, supuestos pasos y tal. Luego hemos descubierto un carromato infernal, recuerdo incluso, que luego hemos identificado cuál era el origen de esa supuesta psicofonía. O ondas de radio perdidas, que eso ocurrió también mucho con las psicoimágenes. Luego se descubrió que eran a veces emisiones de televisión, de películas antiguas, pues que habían entrado en un aparato electrónico, y el experimentador, con muy buena intención probablemente, las había identificado como imágenes del más allá o voces del más allá. Pero claro, cuando la voz menciona tu nombre y apellidos, como ha ocurrido en Vigo, por ejemplo, hombre, ahí ya suena un poco más complicado que sea una emisión de radio, que sea algo, o es como en este caso, esa entidad estuviera presente y supiera lo que está ocurriendo, o ¿no? como si hubiese, suponiendo que no sea un fraude, evidentemente, como si hubiese por lo menos un contenido inteligente, un mensaje inteligente. Sí. En este caso se trata de una de las grabaciones hechas en Vigo por el equipo de Anabela, y es Fontana el que pide a esas voces que repitan lo que él dice. No se trata ya de una frase
que quede en el éter eventual, sino, yo te digo, él es británico y les pide que repitan "How are you?", ¿quién eres tú? Y la voz entra como un cañón. Además, bueno, yo creo, ya he dicho lo que dice, ¿no? Pero bueno, yo creo que aunque no lo supiéramos, aunque no supiéramos inglés, se entiende perfectamente. Joder, pues desde luego fine, ¿no? Porque después de oír esa voz, madre mía, para estar bien. Claro, ¿qué haces con esto? No, incluso ha habido pues investigadores que también han estado muchísimos años dedicados y han conseguido tener un diálogo con esas voces. Eso es lo realmente incomprensible. ¿Cómo explicas ese... Mira, que tenía diálogos fascinantes. Yo creo que dentro de esta cronología que estamos haciendo, ¿no? Con los diferentes expertos que ha habido hasta el día de hoy, no nos olvidemos de los españoles, porque yo creo que entre todos ha destacado pues nombres como el de Sinesio Darnell, ¿no? Que durante toda su vida prácticamente ha estado experimentando y además alcanzando niveles de contenidos realmente sorprendentes. Mira, Sinesio, pero con lo que dijiste antes, tanto Darnell como Germán Bergumosa, como Marcelo Bacci, que hemos mencionado, Germán Bergumosa, como Anabela Cardoso, todos son auténticos en el sentido de que no engañaron a nadie. Por supuesto. Todos consiguieron psicofonías o cosas parecidas, pero tenían no sé si es un problema o no, eran creyentes en que se podía contactar con el más allá. Manuel no es creyente, no consiguió esa psicofonía, es decir... Pero ¿qué fue antes, la gallina o el huevo? Pero a una persona que no sea creyente no le salen estigmas. Bruno, si yo hiciese las mismas investigaciones que he hecho y los intentos que he hecho, y te aseguro que he hecho psicofonía, que he gastado cajas y cajas de cintas vírgenes, de aquellas cutres de casete, pero a montones, ¿no? Y con deseos de conseguirlas, o sea, que te podrían haber salido perfectamente. Pero si a mí me sale una voz que me dice, Manuel, ¿no habéis dejado que hable de Sinesio Darnell, joder? Si yo quería ir a lo de Darnell, porque Darnell era microbiólogo, era un tío con una formación científica. Científica, efectivamente. Yo he estado muchas veces en su casa y durante muchos años he visto un poco su evolución. Y al principio Darnell se enfrentaba al tema o pretendía enfrentarse al tema con mucha sexia científica, académica, distanciamiento. Hasta que empezó a obtener resultados. Claro. Entonces, ¿cómo no te vas a implicar emocionalmente? Si además Darnell, Argumosa hacía mucho trabajo de campo, pero Darnell tenía un laboratorio en el final del pasillo a la izquierda, en su propia casa, tenía todos sus cachivaches, y aquello pasaba en su casa. Y cuando esas voces se dirigían a él y le hablaban, hombre, pues yo no sé, como no tuviese un vecino radioaficionado que estuviese haciéndole la coña. Podría ser, pero él ya ponía los medios para que no se colara ningún tipo de onda. Aparte de todo, es que yo creo que, independientemente de las creencias de cada uno, que te acabes implicando más o menos dependiendo de los fenómenos que vayas captando, cuando te dedicas día y noche a investigar este campo, evidentemente empiezas a recibir resultados. Es lógico. Si no te dedicas, pues no recibirás nada. Pero lo cierto es que Sinesio, independientemente de sus creencias, que no sé cuáles eran, lo cierto es que inventó métodos nuevos muy novedosos. Por ejemplo, él decía que dependiendo de la luz que tú pusieras en el lugar donde estabas experimentando, la tonalidad de las voces era absolutamente antagónica. Es decir, si tú utilizabas, por ejemplo, una luz roja, potente, casi infrarroja, en ese instante lo que te salían a través de, por ejemplo, experimentaciones como la transradio, eran voces grotescas, voces desagradables, muy rudas, ¿no? Que parecían increpar al investigador. Si utilizabas otro tipo de tonalidad más cálida, pues lo que te salían eran voces femeninas, mucho más agradables, ¿no? Que las anteriores. Es decir, y esto es investigación. Esto ya no es una cuestión de creencia, es que sale porque este señor en un momento determinado ha dicho, bueno, yo voy a ver esto, ¿qué pasa si coloco esta luz, una, otra? Es decir, eso es investigación, y con esa investigación se dan resultados. Y esos resultados los obtuvo, pues eso, yo creo que un hombre al que tenemos que rendirle un merecido homenaje como fue Sinesio Darnell, ¿no? Sí, aunque solo fuera por su santa paciencia. Por ejemplo. Y yo creo que tenemos alguna grabación. Sí, tenemos más. De Darnell. Mira, escuchando a Lorenzo estoy recordando en una entrevista que le acaban de publicar a Anabela Cardoso, le preguntan, ¿qué haría usted, qué recomendaciones haría usted a las personas interesadas en contactar, en practicar la TCI? Y Anabela dice, repite las mismas palabras que Friedrich Jungerson le respondió en otra entrevista en 1935 al entrevistador. Decía que primero hay que tener gran dedicación para este trabajo.
Y hay 4 requisitos básicos. Primero, usted debe tener tiempo, un montón de tiempo para dedicarse a la experimentación. En segundo lugar, debe tener paciencia, una cantidad increíble de paciencia. En tercer lugar, debe tener dinero para montar el equipo, desechar lo que no funciona, comprar más, reemplazarlo para la parte técnica, que no es barata. Y lo más importante de todo es la voluntad de asumir el ridículo y la calumnia. Mira que es importante eso, ¿eh? Claro. Vamos a escuchar a Darnell. Bueno, a Darnell no. No. ¿Quién sabe? ¿No? Hombre, no, porque originalmente el término psicofonía quiere decir muy eso. Bueno, muy bueno. Claro. Originalmente el término Porque quiere decir eso. Hay Es dos una teorías, voz de la mente. La de la Hombre. ventriloquía inconsciente y la animista, que sugiere, y este es un tema que podíamos comentar, que es el Y mismo. explicaría la inteligencia de la voz. Sí, bueno, pero esto lo podemos decir tú o yo porque nunca hemos conseguido psicofonías. Claro. Alguien que las ha conseguido, decirle que es su propia mente, la que inconscientemente y tal, te mira así como de reojo y dice, bueno, pero tú te has fumado un porro, ¿qué? Pues, pero Entonces hay una frase famosa de Bruno Sí, que por eso lo he dicho. ¿Y tu peyote? pero tú te hubieras fumado peyote si me estás diciendo que son el alma de los fallecidos, ¿no? Peyote no se fuma. No, amigo, es que lo que te dicen es mucho peor que eso. O sea, Marduk y la estación Río do Tempo, la figura de el técnico, es que sería mucho más razonable que te digan que son los espíritus, mucho más complicado lo que Bueno, yo pues planteo. creía que eran los espíritus, lo creía Sinesio Darnell, y que en paz descanse, por supuesto. Vamos a escuchar una de esas grabaciones, ¿no? Pues una de esas grabaciones, porque evidentemente Sinesio preguntaba que de dónde procedían esas voces, cuál era el origen, y obtenía pues voces tan sumamente sorprendentes como esta. ¿Qué nos decía esta voz, Lorenzo? Que nos decía, según interpretó Sinesio, y que también, pues una vez que, como decía Manuel, ¿no? Una vez que te dan el contenido es mucho más fácil de escuchar, ¿no? Pero dice algo así como, estamos al otro lado de la muerte. Pues vamos a volver a escucharlo y seguramente oiremos eso que no hemos oído antes. Vemos como el ejercicio funciona de todas formas. Pero espérate, porque la cuestión es ir mejorando. Yo no estoy seguro de si esta es de Darnell o de Mañez. ¿Estás seguro que es de Darnell? Yo no estoy seguro. Yo juraría que es... No, la que era de Darnell era Directo de los Muertos, que era la que te había pensado poner anteriormente, pero bueno, ya que ha salido esta es de Mañez. Creo que no estoy seguro. De Mañez, pues no lo sé. Oye, un momento que ya has Es posible escuchado que sea tantas. Mañez. La que sí es de Darnell es la del Directo, niño. la del niño que yo sé que estamos tienes por ahí. Tenemos tantas psicofonías que La última. al final nos liamos. La cuestión es que cuando uno pregunta, pues parece que obtiene resultados en los que ni tan siquiera, sea quien sea lo que sea que hay en ese otro lado, sabe qué hace allí. En definitiva, parece que todo se asocia a lo sobrenatural, ¿no? Es como si verdaderamente el interés del contacto, el interés de esa búsqueda, ¿no? El interés, pues, por lograr lo que yo creo, desde mi punto de vista, que nadie ha logrado todavía, está muy presente en el supuesto origen, según los expertos de las psicofonías. De todas formas, estas voces, cuando son de adultos, te impresionan, pero bueno, no es tan fuerte. Pero cuando ya oyes voces como más infantiles y con unos mensajes un poco complicados, es cuando te llega y te da un palpito al corazón que dices que es lo que hay, que parece que están ahí como perdidos, ¿no? En algunas zonas. Y yo creo que tenemos una que nos puede dejar ahí con los pelos como escarpias. Que es de Darnell, además, ¿no? Es de Sinesio, sí. La verdad es que es una psicofonía bastante llamativa por la voz profunda. No digas lo que se oye, lo decimos después. Si Venga, quieres, la ponemos vamos una a vez, ello. porque con esta hay mucha discusión. Venga, vamos a ello. Pues eso. Se admiten apuestas. Se admiten apuestas. Bueno, lo que está claro... ¿Qué dice? ¿Tú qué has escuchado? Yo nada. ¿No? No. Una Hombre, voz de niño o de niña. Yo es que lo he escuchado miles de veces y claro, como Claro. Luis Sinesio me dijo lo que él creía que oía, yo inconscientemente ya escucho eso. Claro, Pero luego oímos y cuando leemos vemos- con la mente, igual que podemos leer Claro, una claro. misma palabra 100 veces con una falta de ortografía enorme y la vamos a leer sin la falta de ortografía, eso pasa en muchas ocasiones. De todas Es decir, formas- yo sé perfectamente lo que dice porque igual le he oído 2 o 3 veces menos que tú solamente, ¿no? Claro. Que dice, ¿yo qué hago aquí? Lo volvemos a oír, ¿no? ¿Ves?
a mí me resulta clarísima. Es decir, yo creo que no es necesario interpretar qué es lo que surge de esta voz, porque verdaderamente es muy llamativo, ¿no? Y sobre todo pensar que detrás de esto hay una pregunta: ¿de dónde proceden estas voces? ¿Cuál es el origen? Y de repente sale una voz que ni tan siquiera ella misma lo sabe. Dice, ¿y yo qué hago aquí? Claro. Es que ha llegado a crearse todo un, y lo digo con todo el respeto, toda una especie de cuerpo doctrinal, precisamente con las informaciones que reciben los distintos grupos que luego ellos intercambian, han dibujado un mapa del más allá. Y digamos que ellos ya están en disposición de saber, o creen saber, qué es lo que nos espera al otro lado. Por eso se cabrean mucho, porque ya le ocurrió en su día a Jungerson y a Raudive, que cuando ellos comenzaron a presentar, a publicar sus primeros libros, los primeros trabajos, la comunidad parapsicológica no le prestó ninguna atención. Es que es demasiado extraordinario. Claro. O sea, es algo que se nos va completamente, porque el mapa del más allá que ellos dibujan, después, además muy detallado, después de una especie de sueño de unas 6 semanas, que es cuando se despiertan al otro lado, adoptando la imagen que has tenido entre los 25 y los 30 años, o si eres menor creciendo hasta esa edad, donde conviven, no sé si son 60 billones de espíritus del pasado, de otros lugares del universo. Bueno, hay la creencia, pues lo mismo que los católicos o los cristianos creen en la puerta de San Pedro, ¿no? Y en las salitas de los ángeles tocando el arpa, o los judíos en otra cosa. Bueno, hay todo un dibujo, todo un mapa del más allá, construido en base a estas informaciones. Claro, decirle a estas personas que han llegado a esa convicción, y sobre todo que han llegado a esa convicción buscando mantener el contacto con alguien querido que ha fallecido. Decirle que es su propio cerebro el que, con todas las condiciones de control que ellos intentan, les habla a través de la grabadora. Como decir, macho, es como, o sea, me estás diciendo que estoy hablándome a un espejo, claro, y no me doy cuenta de que soy yo el que me está respondiendo. Y yo te quería preguntar que el origen por el que ha hecho Anabel este artículo, al final esta mujer que quería contactar con su hijo, ¿consiguió escuchar la voz de su hijo? Yo preferiría no responderte a eso, no meterme así en temas tan personales, ¿no? Porque es muy muy íntimo, tanto el tema de Anabela como el de otra persona. Eso, si quieren, ya contarán ellas. Pero hay uno de los casos, uno de los personajes para mí más incómodo en toda esta historia, porque claro, tú puedes acercarte a esto con un profundo escepticismo e intentar ir buscando explicaciones para todas las, entre comillas, pruebas que te presentan, hasta que de repente aparece un tío como Daniel Guyá y ya dices, bueno, hasta aquí llegamos. Daniel Guyá es un perito de los tribunales de justicia italianos. Es un tío, con un currículum también impresionante, jefe del departamento de biofísica de la Universidad de Bolonia. Es un acústico forense, digamos, que se dedica a la acústica forense, y es de los pocos que ha conseguido contrastar grabaciones psicofónicas con grabaciones de personas que ya habían fallecido y compararlas y hacer unos análisis sonográficos y demás. Aquí en España lo intentó hacer Alfredo Bonavida, que fue un catedrático de la Autónoma de Barcelona, del que poca gente sabe y que ha hecho unos trabajos interesantísimos. Y aproximadamente en 10 ocasiones decía este perito forense que había conseguido, hay un caso concreto, pero bueno, nos llevaría mucho tiempo, hasta con un 90% de probabilidades identificar esas voces. Bueno, estamos llegando al final de esta entrega especial de las crónicas del misterio. Lorenzo, hemos logrado quebrar un poquito el escepticismo de Manuel, ¿eh? O el tema se lo provoca, ¿eh? No, pero en este caso, fíjate, voy a romper una lanza, no en la cabeza de Manuel, sino por Manuel, porque verdaderamente este tema, claro, es que no es una cuestión de fe, no es una cuestión de creencia, es una cuestión de resultados y de investigación. Y como pues Manuel ha puesto encima de la mesa, aquí tenemos los estudios de tantos y de tantos personajes científicos de primer nivel, Anabela Cardoso, por ejemplo, y su equipo. Es decir, es que ya no es cuestión de fe, es que la ciencia está obteniendo resultados. La explicación, bueno, pues ahí a lo mejor sí tenemos que entrar ya en la fe de cada uno, ¿no? Y que cada uno interprete lo que quiera, pero el resultado está ahí. El resultado es innegable, y estos fenómenos se producen ya independientemente de cuál sea el origen de esas voces, si está dentro de nosotros o no está dentro de nosotros, si es inteligente o no es inteligente. Al menos, por lo que parece y por lo que hemos escuchado aquí, quienes actúan a través, bien sea de la televisión, bien sea de la radio, bien sea de la grabadora, parece que algo inteligente sí son, por lo menos son capaces de mantener una conversación casi. Así se manifiestan. Es una pena que no haya más científicos o más académicos o más investigadores con tanto valor como Anabela para agarrarse los machos y que no importe lo que digan. Y
El problema es que como hay esas asociaciones, esa caza de brujas tan terrible, hay muchos científicos en España, hay otra universidad, ya se contará en su momento, en España, que también está haciendo cositas y tampoco se atreven a hablar precisamente por ese miedo al desprestigio. Es una pena. Manuel Carvallal, Lorenzo Fernández, nos escuchamos mañana en la tertulia comentando otras novedades y noticias. Hoy ha sido también con una novedad y una noticia y una información que es ese trabajo que ha efectuado Anabela Cardoso, que nos ha servido un poquito para hablar en general de la transcomunicación instrumental. Que también utilizan la radio a veces, esas voces, ya veremos. Manuel, nos vamos a grabar una psicofonía, que ya son horas. Estoy deseándolo. Pues venga, vámonos.